Te doy la bienvenida a Tácticas para Psicólogos, o sea, psicotácticas. La primera vez que di terapia yo pensé que tenía que tener todo bajo control, tenía que tener el consultorio más bonito, tenía que tener todos los libros del mundo y no solo tener los libros del mundo, sino también saber toda la información de todos los libros del mundo de psicología. Tenía que tener así toda la información que me metieron en la universidad en la cabeza, clara, concisa, todo. Y aparte de todo, no me tenía que sentir nerviosa, me tenía que sentir súper preparada y pues claro que no pasó así, ¿verdad? Pero aún así lo hice y la verdad es que salió todo bastante bien. Y el día de hoy quiero que platiquemos un poquito de este checklist de cosas tanto prácticas como quizás un poquito más emocionales que puedas tener para esta primera sesión que vas a tener. Estas cosas que te hacen sentir un poquito más cómoda, un poquito más tranquilo con lo que va a pasar, aun cuando los nervios puedan seguir existiendo, pero pues simplemente un checklist que tú vayas palomeando qué cosas tienes para pues esa primera sesión. Bueno, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Soy la psicóloga Sofía Sus, soy psicóloga clínica y psicóloga organizacional y desde hace 6 años creo contenido en psicotácticas para hablar justo de temas de salud mental, pero este canal es específicamente para ti, futuro colega que estás estudiando todavía y justo para hablar de todas estas cosas que quizás en la universidad sí nos cuentan, pero luego es como... ¿Y cómo le hago? Como que se pierde un poquito entre tanta información de tantas materias. Es, ok, sé que tengo que tener un consentimiento informado, pero ¿cómo hago eso? Así que este canal es para ti, para acompañarnos. Aquí no juzgamos y aquí aprendemos todos. Así que quisiera empezar con lo que no necesitas para una primera sesión. Porque antes de empezar, justo vamos cargando con esta idea de que ya tendríamos que tener todo resuelto, todo perfecto. Entonces, hoy te quiero platicar justo de lo que no necesitamos tanto, no nos ayuda tanto para empezar. No necesitas haber leído todos los libros de psicología y tampoco haber estado en todos los cursos de este planeta. Ojo, es bien importante obviamente estarnos preparando y leer y meternos a cursos, diplomados, posgrados. Obviamente esto es esencial. Pero muchas veces, o me ha tocado mucho hablar con colegas que van empezando, que están como en este loop, como en este ciclo de me meto a un curso y sigo sin sentirme como totalmente que sé muchas cosas, entonces me meto a otro curso y me compro otro libro, entonces estás como leyendo y aprendiendo, pero no llegas a ponerlo en práctica por este pensamiento justo de no es suficiente, no sé suficiente. Y este pensamiento va a existir menos en los años de experiencia y mis colegas y mis amigas terapeutas que tengo, pues nunca vas a saber suficiente. Por más que lleves 20 años en la práctica clínica, es una carrera en la que necesitamos actualizarnos. Pero es diferente actualizarte para ponerlo en práctica que estar estudiando justo porque no te sientes preparado. En algún momento tienes que poner en práctica esto. Así que no necesitas tener todos los cursos del mundo, todos los diplomas del mundo, todos los libros leídos y entendidos perfectamente, pero obviamente ayuda. No necesitas un consultorio sacado de Pinterest. Obviamente eso estaría increíble, estaría súper padre que tuvieras tu lugar, tu espacio adornado, decorado como te gusta, este espacio que a todo mundo diga, ay, qué padre, tengo muchas ganas de ir, que lo presumas en redes sociales. Está increíble, pero no lo necesitas. ¿Necesitas un consultorio que tenga 2 sillones? Ok. Que tenga privacidad, también bien importante. Que tenga chance si quieres una plantita, un tapete. Pero lo más importante, es privado, es seguro, es cómodo, puedes estar ahí presente, o sea, no tienes distracciones. Si a todas esas preguntas la contestaste que sí, aunque tengas 2 sillones y una lámpara, no necesitas más. Poco a poco, conforme vayas trabajando, avanzando, pues quizás te vas a poder estar comprando pues que un sillón más bonito, o vas a poder adornarlo de otra manera, o decorarlo, o incluso moverte de oficina. Pero para empezar necesitas que sea privado, que sea cómodo, que sea seguro y que no tengas distracciones y que poco a poco entender que le vas a ir poniendo tus toques. Pero no necesitas un consultorio perfecto desde el momento 1 en el que te avientas a dar terapia. También otra cosa, no necesitas sentirte seguro al 100%. Necesitas una seguridad de un 20, 30, 40% si quieres. Porque la seguridad te la va dando la experiencia, la supervisión, los cursos, pero no la vas a tener desde un inicio.
es algo que vas a ir construyendo y está bien. Así que si en tu checklist de voy a empezar a dar terapia necesitabas, quiero sentirme segura, seguro, más bien puedes construir esa seguridad con algunas de las otras cosas que faltan, pero sentirte, si la métrica para empezar a dar terapia es sentirnos seguro, ¿qué tanto te detiene esta métrica? No necesitas saber todas las respuestas. No sé si has visto This Is Us. Bueno, si no la has visto, vela y llora un rato, son como 6 temporadas en las que lloras cada capítulo. Pero bueno, en This Is Us, en una parte, Randall, uno de los personajes, va a terapia. Y no me acuerdo bien cómo pasa, ¿no? Pero como que le dice a la psicóloga de que, es que dime qué hacer. Y la psicóloga se detiene y le dice, yo no digo qué hacer. O bueno, no me acuerdo si dice eso, pero dice algo así como, yo lo que hago son observaciones y preguntas de esas observaciones. Yo no te digo qué hacer. Y me encantó. Y quizás en un inicio es justo lo que tú puedes dar. Quizás no puedes hacer un análisis funcional de la conducta así al 100% perfecto, porque pues eso lleva práctica, lleva estudios, lleva entendimiento, pero sabes estar. Confía en tu capacidad de escuchar activamente, confía en tu capacidad de preguntar, de ser curioso, de ser curiosa, de observar y de preguntar. Incluso si uno de tus consultantes te dice, oye, leí el otro día tal cosa y no tienes la respuesta, se vale decirle, oye, déjame checarlo, si quieres lo platicamos la siguiente sesión, déjame investigar, buscar artículos para traerte información actualizada. O sea, se vale no tener todas las respuestas. Quedas mejor como profesional decirle, ¿sabes qué? Déjame lo busco y la siguiente sesión lo podemos platicar, a inventarte algo que quizás no sea. No saber todas las respuestas no significa que te vayan a decir mal psicólogo o lo estás haciendo mal, solo significa que vas empezando y estás aprendiendo. Así que yo te diría que estas son las cosas que no necesitas. Ahora vamos con las que sí necesitas o sí te recomendaría ampliamente tener. Yo sí creo que necesitas o te recomendaría ampliamente un supervisor clínico. Digo con todo el amor de mi corazón, no es algo opcional en un inicio, yo diría que es algo mucho más necesario. Una analogía que me gustó, que vi el otro día, es como ponerte el cinturón de seguridad. No significa que vayas a chocar, no significa que vayas a estrellarte, pero sí es esta cosa que te ayuda a sentirte un poquito más seguro las primeras veces que vas manejando y las últimas y siempre, porque siempre vamos a necesitar algún colega que nos pueda dar una opinión, acompañar. Entonces es como ponerte el cinturón de seguridad. ¿Por qué no te lo pondrías cuando vas aprendiendo a manejar? Te lo pones cuando vas aprendiendo a manejar y te lo sigues poniendo el resto de tu vida, pero en un inicio que estás dudando, que no sabes cómo meter el freno a veces o cómo cambiarle de primera a segunda, pues lo necesitas un poquito más. Este supervisor es alguien que te va a decir, oye, te recomiendo esta lectura, o oye, ojo aquí porque me parece que estás metiendo un poquito más de tu historia personal, o lo estás haciendo muy bien, pero te recomiendo esto, o incluso algo que tú no estás viendo del caso. A mí mi primera supervisora, la verdad es que me ayudó mucho a no sentirme sola en este camino de no sé qué estoy haciendo, pero sí también, obviamente, con esta parte clínica, sentirme un poquito más segura de las intervenciones que estaba haciendo, del entendimiento del consultante que estaba teniendo. Entonces, lo único que te recomendaría como un supervisor es necesitas a alguien que tenga experiencia, que trabaje desde el enfoque que tú trabajas, ético y alguien con quien te sientas en confianza de hablar y expresarle tus miedos y decir, oye, es que creo que la regué o no lo hice muy bien, para que esta persona te va a ir orientando. Puede ser un profesor de la universidad, puede ser alguno de tus profesores de algún diplomado, curso, posgrado, puede ser algún psicólogo que te hayan recomendado, puede ser el psicólogo al que va tu mejor amiga que dice es que es buenísimo y tú ya tienes a tu propio psicólogo, que es diferente, ¿no? Es diferente ir al psicólogo que ir con tu supervisor, pero dices, a mi mejor amiga le cae muy bien, entonces pues le voy a preguntar si tiene supervisiones. Básicamente lo único que tienes que hacer es escribirle directamente a la persona y decir, hola, una pregunta, ¿das supervisiones? Si te dice que no, seguramente te puede referir con alguien. Si te dice que sí, a ver, aquí lo normal es que sí cobran, porque es
tiempo, porque involucra la formación del profesional, los años de experiencia. Es como una hora de terapia que la pagas, pues esta es una hora educativa que la pagas. Hay supervisión tanto individual, que suele ser un poquito más costosa, pero es totalmente enfocada en ti. Tienes toda esta hora o el tiempo que llegue a durar la supervisión para hablar de tus casos, de tus dudas, de tus preguntas, de lo que estás sintiendo. Y hay supervisiones también grupales, que estas suelen ser un poquito más baratos y se va dividiendo el tiempo entre casos, y ahí está muy padre también porque se retroalimenta entre varios colegas. Entonces, escojas la que escojas, está bien, solo yo te recomendaría con todo el amor de mi corazón que sí elijas una si tienes posibilidades. Sí puedes dar terapia sin tener supervisión, pero al final es diferente empezar sin una red que te pueda sostener a empezar con este cinturón de seguridad. Yo siempre digo, supervisarte es cuidar de tu consultante, cuidar de tu paciente, pero también cuidar de ti. Y eso es bien importante y bien necesario. Así que tú considéralo en este checklist. Supervisión, yo te diría de cajón, pero tú piénsalo. Segundo punto del checklist, tu espacio, ya sea virtual o físico. Ya sea que tengas un consultorio, rentes un consultorio o trabajes únicamente virtual, la privacidad, es que de verdad la privacidad es súper, súper, súper importante. No necesitas el consultorio más bonito, no necesitas el consultorio más estético, no necesitas sacar así casi agarrar la foto de Pinterest y que así se vea tu consultorio. No necesitas tener la computadora del año, no necesitas tener los audífonos, pero sí necesitas privacidad. Hace varios años que yo estaba como en este cambio de terapeuta, quería experimentar otro enfoque, ¿no? Entonces me metí como a una plataforma donde podías ver, no sé qué, yo escogí una. A mí en lo personal me gustan más los terapeutas que ya tienen muchos más años de experiencia. Siento que no me acomoda alguien como de mi edad. Y bueno, encontré a alguien, no sé qué, perfecto, agendamos la sesión virtual. Y estábamos en la sesión y de la nada veo al que yo supongo que era su esposo así pasar por atrás. ¡Fium! Y luego regresaba. ¡Fium! Y yo dije, no, o sea, nunca más volví, claramente, ¿verdad? Pero a mí la privacidad me parece esencial. Y esto significa, si no tienes consultorio, hagas lo que hagas, no te vayas a un café a dar terapia. Hagas lo que hagas, no des terapia en tu carro. O sea, los consultantes pueden hacer eso. Sí, cada quien. Ay, pasó una mosca. Los consultantes pueden hacer eso, sí, pero tú no. La privacidad es de las cosas más esenciales de un proceso terapéutico. Yo empecé rentando por hora literal 100 pesos, casi $5, porque yo no tenía dinero para, uno, amueblar mi consultorio, dos, rentar un consultorio. Entonces a mí la modalidad de rentar por hora, que pasan en muchas ciudades, muchos países incluso, ¿no? Que tienen como esta modalidad de rentar por hora algún coworking, o sobre todo psicólogos que ya tienen consultorio que rentan por hora. Si te metes a grupos de Facebook o algo así, puedes encontrar mucha información. Para mí era importante que estuviera seguro, que fuera limpio y que tuviera privacidad. Ya lo bonito pues fue un plus, ¿no? Obviamente yo no lo amueblé ni adorné, pero era un plus, era un gran plus que estuviera bonito, que tuviera mucha luz. A ver si encuentro alguna foto de ese consultorio, pero bueno, para mí lo importante era que lo pudiera pagar, que estuviera seguro, que fuera privado, que me sentía bien estando ahí. O sea, me sentía bien y con esto los consultantes también se podían sentir cómodos. Así que cosas importantes si vas a rentar el consultorio: primero, preguntar bien si es modalidad por hora, si es modalidad por mes, si es contrato fijo de 6 meses. O sea, primero como que checa bien eso y qué tantas posibilidades tienes de acuerdo a tus finanzas. Si lo vas a rentar, igual pregúntale a la persona que te lo renta, porque se me fue la palabra ahorita, si le puedes poner alguna planta, alguna vela, alguna decoración, para que igual sí se puede sentir un poquito más tuyo, estaría padre. Ya ahora sí que depende totalmente de la persona que te lo renta, si te dice que sí, claro, o te dice no, y bueno, pues es lo que es. Si no lo vas a rentar y estás en ese momento de wow, qué emoción, voy a abrir mi consultorio, hazlo sencillo en un inicio. Ya poco a poco le vas a ir metiendo, poco a poco le vas a ir invirtiendo, porque es una inversión. Entonces, poco a poco, con que tengas 2 sillones cómodos, una lamparita, una plantita, algo donde se puedan servir café o té, o tú para ti, listo. Eso puede ser suficiente para iniciar. El valor de un proceso terapéutico no está en qué tan bonito esté el espacio. Está en tus intervenciones, está en tu profesionalismo, está en quién eres como terapeuta. Lo terapéutico eres tú.
El espacio, obviamente llegas a un espacio y dices, ay, qué bonito, y sigues con tu vida, pero no es lo importante. Aunque estés dando terapia en un sillón que tiene 50 años en la casa de tu abuela, pero estás dando esta terapia ética, empática y de calidad, lo que menos va a pensar el consultante es en el espacio. Si vas a dar terapia virtual, también la privacidad es clave, es decir, no des terapia en el comedor de tu casa donde luego, aunque no se vean, van a estar pasando tus hermanas. Obviamente también es un privilegio tener privacidad, yo sé que es un privilegio tener privacidad, pero inténtalo, aunque sea pon un muro, una bardita, algo, lo que sea, bueno, no un muro, pero como estas... Ay, hoy no puedo hablar, como estos biombos, ¿no? Para tapar un poquito, o sea, idealmente, inténtalo. Si es en tu cuarto, pues puedes ponerle el fondo de Zoom distinto para que no se vea la cama, o si no te importa, pues déjalo en la cama. Yo, por temas de privacidad, pues es mejor que los consultantes no vean donde, como tu espacio. Tú puedes ver el de ellos, si ellos quieren dejar la cámara así, sí, pero por privacidad tuya, pues que no tengas como tu cama o tus peluches o lo que quieras. Entonces tú puedes poner otro fondo o puedes poner como en blur, ¿cómo se dice esto? Como borroso el fondo y listo. Buena iluminación. A mí luego me pasa que empiezo sesiones, no sé, a las 3 de la tarde y se me va a prender la luz y a las 6 de la tarde digo, y ya que me vi en Zoom, me vi toda oscura así, de que de noche, y digo, ay, dame un segundito, déjame prender la luz y listo, ¿no? Pero pues sí, obviamente te recomiendo tener buena iluminación y sobre todo buena conexión a internet. Depende de dónde quieras trabajar, si por Zoom, si por Google Meet, WhatsApp, videollamada de WhatsApp, no te lo recomiendo tanto, ¿no? Hay que hacerlo un poquito más desde la compu, ¿no? Pero a mí, yo WhatsApp lo uso, videollamada de WhatsApp, cuando se va el internet o de plano el Zoom no jala, pues se les da esa opción a los consultantes, pero para mí es mi última opción. Entonces, trata de encontrar alguna de estas plataformas que te sirva a ti y sobre todo que el internet del espacio en el que estés funcione. Si estás en un lugar donde en tu casa, aunque estés encerrado en tu cuarto, se puede escuchar las conversaciones a la sala, ponte audífonos. Por privacidad del consultante, ponte audífonos, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo vean, pues hay que intentar ser lo más éticos posible, porque eso es algo que hacemos nosotros sin importar si las demás personas lo notan o no. Son como tus valores, tú lo haces porque es algo tuyo, porque es algo importante para ti. Ya si los demás lo notan, qué padre, pero si no lo notan, igual tiene que ser algo que te nazca a ti. Tener un buen espacio, ya sea presencial o virtual, no significa que tiene que ser el espacio perfecto, significa que es un espacio cómodo y seguro para ti y para tu consultante. Eso se puede lograr en un consultorio que se ve como Pinterest, como en tu cuarto con un escritorio, con luz y Zoom. Cosa número 3, un consentimiento informado. Yo me acuerdo que en la universidad a mí me lo mencionaron y sí vimos formatos y sí vimos todo, pero nunca recalcaron tanto, a menos a lo que yo me acuerdo, la importancia de este documento. El consentimiento informado no es es un trámite legal y tampoco es como, este papelito que se tiene que dar. O sea, realmente es algo bien, bien importante. Este acuerdo terapéutico, como yo le digo a mis consultantes, son como estas reglas del juego en la que yo pongo estas cosas que son importantes que tú conozcas, tanto que tú puedes hacer como que yo voy a hacer. Es tu presentación con el consultante, como cuando le dices, esta soy yo y esto es lo que puedes esperar de mí y del proceso terapéutico que vamos a iniciar. Cuando presentas el consentimiento informado, no solo estás hablando como de reglas, sino estás hablando de estructura, ser profesional, claridad para ambas partes, y eso vale mucho porque van a llegar personas que no tienen ni idea de qué esperar o que han estado en procesos terapéuticos que no les han gustado o incluso en procesos terapéuticos donde han sido poco éticos. Entonces, como que este consentimiento informado ya de cajón, ya así como primera instancia, es como, ok, esto es malamente, tristemente, diferente a las otras experiencias que he vivido. A ver, es muy común que los terapeutas que ya llevan 20 años ejerciendo, 30 años ejerciendo, ya ni te dan el consentimiento informado porque ya es como, sí, lo de siempre, pero no, sí es bien, bien, bien importante, yo te diría siempre que llega un consultante nuevo. Y ojo, el consentimiento informado no tiene que sonar como un contrato abrumador de banco. Puedes explicarlo con tu tono, con tu lenguaje, con las cláusulas que para ti sean importantes. Lo más importante aquí es que la persona, tu consultante, tu paciente, entienda qué está firmando.
Sé que muchas personas pueden tener dudas de cómo hacer bien un consentimiento informado que tiene que llevar ayuda. Aquí abajo en la liga, en la descripción, te dejo una liga donde hay un consentimiento informado y también vienen políticas de cancelación y cambio para que lo puedas ver, lo cambies de acuerdo a la estructura que a ti te gustaría. Entonces, si necesitas algún tipo de estructura, acá abajo en la liga te lo puedes encontrar. Y también en un siguiente video hablaremos bien justo de las partes de un consentimiento informado y cómo poderlo hacer de la mejor manera posible. Por lo pronto, lo importante es que sepas que sí necesitas un consentimiento informado para protegerte a ti, para proteger a tu paciente y para que todo quede súper claro. Ok, siguiente parte del checklist, que esto tiene que ver con límites como psicólogos, que justo son las políticas de cancelación y cambio. Es algo que puede sonar un poco logístico, ¿no? Pero sí es bien importante. Creo que a mí lo que me ha salvado como psicóloga de esta incomodidad de poner límites son las políticas de cancelación y cambio. Porque los límites como terapeuta, si vas empezando, son complicados. Si ya llevas 5 años, también son un poco complicados, ¿no? O sea, nos da mucha cosita, ¿no? Como luego decirle a nuestro consultante de que, oye, fíjate que me reagendaste o me cancelaste, entonces va a pasar esto y esto. No, somos como que nuestra empatía nos gana, pero aún en la empatía tiene que haber límites. Y estas políticas de cancelación y cambio no es solo por poner reglas, es aprender a cuidar tu tiempo, es aprender a cuidar el tiempo del consultante y hacer este encuadre que es bien importante en un inicio. Las políticas de cancelación y cambio no son castigos, o sea, no es este castigo que le vas a poner a tu paciente porque llegó tarde, sino simplemente son estas reglas de responsabilidad, porque el ir a un proceso terapéutico es tu responsabilidad, llevarlo, planearlo, las intervenciones, todo lo que hagas, pero al final es responsabilidad también de tu paciente, de tu consultante, pues que le interese su proceso terapéutico o esta formalidad o este compromiso que puede o no tener ante el proceso. Que al principio puede dar pena, puede incomodar, puede ser como un ¿y si se enoja porque le cobré? Porque me canceló 5 minutos antes. ¿Y si mi paciente se va porque tenía tiempo de tolerancia y no llegó? Por eso justo hay que comunicarlo desde un inicio para que si esto te llega a pasar no sea como un fíjate qué tal y el paciente diga como ay, nunca me dijiste esto. Entonces sí es bien importante mandarle esto desde el principio. Yo lo que hago es cuando estoy agendando con mis consultantes y mandan la información de pago, les mando las políticas de cancelación y cambio y les digo, tu cita queda confirmada para tal día, a tal hora, de cualquier forma se confirma un día antes. Por favor, lee el documento de las políticas y dime si tienes alguna duda. Entonces, ahí sí que hay cuentas claras, amistades largas. Bueno, no son amistades, son relaciones terapéuticas, pero bueno, cuentas claras, relaciones terapéuticas largas. Tú decides tus políticas, digo, igual vamos a hacer otro video específicamente de políticas de cancelación y cambio, pero las mías son mega flexibles porque así me entiendo. O sea, yo tengo que me pueden pagar hasta 1 hora antes de la sesión, tengo colegas que son hasta 24 horas antes, hasta 6 horas antes. Todo depende, o sea, lo importante es que tú te sientas cómodo, cómoda con eso. Lo importante es ser congruentes. Igual que el consentimiento informado, las políticas no es esta falta de empatía, sino es simplemente claridad en un proceso profesional. Que eso a los pacientes, a los consultantes les puede dar un poquito más de seguridad con quién están trabajando, a quién le están abriendo las partes más importantes de su vida, las cosas que quizás nunca le han contado a nadie, las cosas que los hacen llorar, sufrir, sentir felices, pues al menos saben que es alguien profesional de un inicio. Siguiente parte del checklist, tener clara tu entrevista inicial. A ver, no sé a ti, pero a mí en la universidad la entrevista inicial eran como 40 hojas de preguntas y eran como desde muy en la infancia de, ¿a qué edad empezaste a caminar? ¿Y te acuerdas no sé, si el pediatra te hizo tal estudio casi? Y es como, a ver, depende de qué estés trabajando, depende de qué tipo de pacientes atiendas, pero una entrevista inicial de 40 preguntas, deja tu 40 preguntas de 40 hojas, quizás no sea lo más funcional. Lo que sí necesitas es una idea clara de qué vas a explorar en esas sesiones. Aquí es donde muchas personas se pueden estar así de que, y si no sé qué preguntar, y si se me olvida preguntar algo importante, a ver, oportunidad de preguntar esas cosas vas a tener. Eso se aprende también, eso se aprende. Y justo las primeras sesiones es para que preguntes, para que entiendas, para que averigües. Entonces, si la primera sesión se te olvidó preguntar algo importante, como si tenía hermanos y consideras que es clínicamente relevante para la siguiente sesión, lo puedes preguntar. O sea, el consultante no va a decir, ay, es que no me preguntó si tenía hermanos la primera sesión. ¿Qué mal psicólogo es? Pues no. Algunas cosas que
obviamente sí o sí serían importantes para la entrevista inicial. Motivo de consulta, qué le trajo ahí, qué le gustaría trabajar, historial de esto que está pasando, desde cuándo está pasando, cuál es la intensidad, cuál es la frecuencia, impacto, en qué áreas de tu vida esta situación ha tenido un impacto, expectativas de la terapia, qué esperas de este proceso, también ya habías ido a otros procesos antes, te sientes cómodo compartiéndome por qué decides cambiar de terapeuta. Recursos, ahí luego como que los consultantes pueden decir como no o no sé, pero si han intentado algo antes o qué herramientas han utilizado para esta situación. Y sí o sí o sí, contacto de emergencia. Y esto es por puro protocolo. Todos tus consultantes tienen que tener un contacto de emergencia, aunque sea consultantes que quizás no están ahí por algún tema de crisis. Igual es bien importante tener un contacto de emergencia. Puedes poner ahí de que por protocolo es necesario un contacto de emergencia, así que si me puedes dar su nombre, su número y la relación con esta persona, y ya obviamente en el consentimiento informado les dices que este contacto de emergencia no se va a utilizar a menos de tal y tal y tal. Esta entrevista inicial, a ver, hay personas que la mandan antes de la primera sesión para ya más o menos tener alguna idea. Hay personas que la hacen durante la primera sesión y ya de acuerdo al caso dice, ¿sabes qué? Creo que yo no voy a poder trabajar contigo porque te voy a recomendar un especialista en tal cosa, o ok, perfecto, y ya sigues indagando. Entonces depende un poquito cómo te gustaría a ti llevar el proceso. También, si la mandas antes de la primera sesión, pues si te contestan esta entrevista inicial o no, pues ahí puedes ir también un poco midiendo las aguas. Es decir, puedes ver como quizás es un consultante que nunca había ido a terapia, o es un consultante que llega como muy en crisis y dice, ni me dio tiempo de contestar esto. Entonces, como que ahí también vas a tener algún tipo de información como terapeuta, pero pues depende. Como todo en esta vida, depende. Y al final del día, con esta entrevista inicial, tu paciente no espera las preguntas del mundo. Tu consultante espera conexión al momento de llegar a terapia contigo. Así que incluso si no haces todas las preguntas correctas o perfectas, o se te olvida preguntar algo, eso es lo importante del día. ¿Cómo se sintió en este proceso terapéutico? ¿Qué tanto lo acompañaste? ¿Qué tanto pudiste hacer las preguntas? Pues no sé si correctas o adecuadas, pero escuchando realmente a la persona. Y ahora sí, ya revisamos este checklist práctico. ¿Qué otra cosa le agregarías tú a este checklist práctico? Y ahora sí, un checklist un poquito más emocional, un poquito más hacia lo tuyo. Por más que tengas tus políticas, tu consentimiento informado, tu consultorio súper bonito, súper arreglado, vas a sentir nervios y van a haber muchos pensamientos revoloteando por tu cabeza. Puede que te llegue este pensamiento de ¿qué estoy haciendo? Como te lo platiqué en el video pasado, ¿no? Que a mí me llegó este de ¡qué emoción, qué padre! Y luego, ¿qué estoy haciendo? Ayuda. Y todo eso es normal. Ojo, los nervios no significa que no estás listo o lista. Los nervios significa que es algo que te está importando mucho y estás intentando hacerlo lo mejor posible. Que sientas nervios no significa que vas a fracasar, como esta palabra horrible que es fracasar, o no significa que te va a ir súper mal. Solo significa que te importa mucho esto que estás haciendo y te estás preparando para hacerlo de la mejor manera. Muy importante, no le creas todo a tus pensamientos. Acuérdate que solo son palabras que pasan por nuestra cabeza, y va a pasar palabras como ay, no lavé la ropa, qué rico huele la vela, o qué bonito está mi perro, o ay, qué rico está el café, o ay, no fui al súper. Van a pasar 70,000 pensamientos al día en tu cabeza, solamente que ahorita están pasando unos que les estamos poniendo más atención de qué tal que haces esto, qué tal que pasa eso. Solo déjalos pasar, no te aferres a ninguno porque no sabes qué va a pasar. Y en ese momento lo importante no es escuchar a tus pensamientos, es escuchar a la persona que tienes enfrente de ti. Entonces, a tus pensamientos solo déjalos existir, no les hagas caso, solamente nota que, es que yo siempre me imagino como las nubes, ¿no? Como en terapia de aceptación y compromiso, como que son como nubes que van pasando, entonces yo siempre le hago así como las nubecitas que van pasando por tu cabeza. Imagínatelos así como pensamientos que van a estar y luego se van a ir y luego van a regresar y luego se van a ir, pero no te tienes que enganchar con ninguno. Ok, checklist emocional también.
ten un pequeño ritual antes de tu primera sesión. No tienes que meditar media hora antes, a menos que así lo quieras. Simplemente un pequeño ritual de 1 o 2 cosas que puedas hacer para regresar a ti, para regresar a tu presente. Puede ser hacerte un té y sentarte a tomártelo 10 minutos antes. Puede ser echarte agua en la cara, estirarte. Puede ser escuchar tu canción favorita y brincar. Lo que sea que te ayude a recordarte que no lo tienes que hacer perfecto, solo en este momento tienes que estar presente. Y por último, cuando acabes la sesión, también parte de este checklist sería como cerrar. Tómate 5 minutos para respirar, para tomar agua, para procesar todo lo que pasó. Si algo te hizo mucho ruido, anótalo y llévatelo a la supervisión. Pero por favor, en este momento número 1 de tu vida, no te juzgues. Vas a dar o ya diste tu primera sesión y eso no es poca cosa, eso es mucho. Y tampoco este cierre de la sesión, o sea, ya terminó la sesión y te da 5 minutos, tampoco se trata de martillarte la cabeza con todo lo que hiciste mal. Solamente puedes anotarlo, puedes entenderlo y puedes tratar de seguir estando en el presente. Igual depende de cómo fue esta primera sesión, porque hay primeras sesiones que quizás nos mueven mucho o no la teníamos contemplado o tocó algún lugar muy personal. Entonces también como que siéntate a procesar lo que pasó, lo que dijo esta persona, si algo te movió a ti o simplemente fue una primera sesión en la que tú estabas más nervioso por lo que estaba pasando. No te martilles la cabeza con lo que pasó, solamente cuestiónalo, como sé curioso con esa primera sesión de decir, ok, quizás sí me quedé callado un poquito, pero también creo que hice muy bien esta otra parte de enseñarle las políticas de cancelación y cambio, así que no se trata de verlo todo positivo, pero obviamente dentro de, no sé si lo quiero decir así, pero como dentro de una mala primera sesión porque estabas muy nervioso, porque hay caos, porque te llegó un consultante con un tema que no estabas listo, dentro de todo eso, algo hiciste bien. Rescatas de eso. Y con esto cerramos el video del día de hoy. Si llegaste hasta aquí, solo te quiero decir que si tomaste notas, si te sientes más nervioso, si te sientes más tranquilo, ya estás haciendo mucho porque te estás queriendo informar más para hacerlo lo mejor posible y eso ya es hacer bastante. No necesitas ser perfecto para acompañar, no necesitas tener todo resuelto para poder empezar. Necesitas tener estructura, ética, empatía y cédula también, ¿no? Importante. Y más allá de la cédula, también mucho corazón, porque este trabajo, pues obviamente que es un trabajo, pero pues también lleva mucho de nosotros. Así que es cuidarte a ti para poder acompañar a la persona que está enfrente de ti. Y todo esto se va a ir afinando conforme más experiencia tienes. O sea, no, lo que hiciste en tu primera sesión no determina tu calidad como terapeuta para el resto de la vida. Es simplemente el empezar algo. Déjame en los comentarios cuáles de estos puntos te gustaría que platicáramos más a profundidad en otros videos. Digo, yo tengo muy claro la parte del consentimiento informado, la política de cancelación y cambios, pero cuéntame qué más te gustaría ver por aquí. Y si conoces a alguien que está a punto de dar su primera terapia o ya se está animando, tu prima que ya empezó a dar terapia o que ya empezó a buscar pacientes, mándale este video para que nos acompañemos juntos a la distancia. Porque a veces lo que necesitamos para animarnos es saber que no estamos solos. Y eso me parece muy bonito. Eso me parece muy bonito, como el saber que no eres la única persona que se siente así, ni el único psicólogo, psicóloga, colega que aún después de todo este tiempo que llevo en terapia, todavía las primeras sesiones con consultantes nuevos, obviamente me da este nervio y esta emoción y ¿qué va a pasar? Entonces es normal y qué padre el camino que vas a empezar. Suscríbete, un gusto tenerte por aquí, que tengas muy bonito día.